Hay dos temas de los que arrancamos para hablar sobre el voto nulo con nuestros invitados. El primero tiene que ver con una propuesta que un grupo de ciudadanos presenta mañana al Congreso de la República para que apruebe por mayoría absoluta que el voto nulo tenga una validez en las próximas elecciones. También se creó en Facebook una página que se llama Voto Nulo GT, que tiene casi 1000 seguidores, que insta a que los ciudadanos también se agrupen para pedir que tenga efecto esta forma de manifestar el rechazo de los votantes a los candidatos entre los que se puede elegir. Para hablar de ese tema tenemos a nuestros invitados, Estuardo Gamaleros, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, y a Franco Montt. Él es analista, columnista de opinión y también, usted me corregirá, politólogo. Así es. Bienvenidos, señores, buenas noches. Franco, comencemos con usted. De estas iniciativas que se han escuchado en redes sociales, en programas de opinión, de que el tribunal reciba esta propuesta y el Congreso de darle validez, ¿qué viabilidad le encuentra usted? Yo creo que efectivamente es una propuesta legítima. No hay que olvidar que el caso del voto nulo se enmarca en el derecho electoral, en eso que le llamamos el abstencionismo activo voluntario. Y eso implica reconocer que tiene dos grandes vertientes. Una es de plano técnico-administrativo, es que el voto no se marque de manera adecuada y esto pueda dar lugar a un voto nulo. Sin embargo, es también por criterios de carácter político y esto implica que los ciudadanos se movilicen voluntariamente a las urnas, pero que además de forma racional y consciente voten nulo. Esto implica, digamos, desde la sociología política, deslegitimar al sistema, ¿no? Un rechazo a una partidocracia vigente con 28 partidos políticos inscritos, pero fundamentalmente un descontento hacia esa clase política actual y hacia el sistema de partidos políticos. El primer debate es en torno a legitimidad versus legalidad. Estuardo Gamalero, ¿cómo ve el Tribunal Supremo Electoral que propone que se reconozca el voto nulo, esa expresión ciudadana? Ciertamente en el Tribunal Supremo Electoral estamos muy pendientes de lo que ha vertido la ciudadanía. Consideramos que es legítimo reconocer que el voto nulo debería de tener un carácter vinculante en cuanto a que se pudieran llegar a repetir las elecciones y no solo en el caso de las elecciones presidenciales, sino también en el caso de, por ejemplo, las elecciones por diputados distritales y las elecciones de alcaldes. El caso obviamente no es sencillo y digamos hay toda una discusión y creo que hay unos buenos acuerdos en cuanto a, por ejemplo, qué porcentaje es el que determina la vinculación del voto nulo en una elección. Por ejemplo, queremos que haya el 50% más uno de los votos para que sea vinculante, o sería suficiente con que el voto nulo sea el rubro que más haya sido favorecido. Lo estamos analizando. La iniciativa que se está generando a través del Tribunal Supremo Electoral, si me permiten, tal vez hacer un llamado a todos estos grupos de ciudadanos que tienen el deseo de presentar algo al Congreso, es que tal vez tengan con la consideración y el respeto debido, la paciencia de que el tribunal lo haga de manera que no se nos compliquen las cosas a todos los ciudadanos en el Congreso y que ahí se entrampen las cuestiones en estas mesas en donde por alguna razón no hayan acuerdos entre todos los foros que están participando. Me llama la atención lo que usted dice. ¿Que tengan paciencia significa que se esperen a la siguiente convocatoria de elecciones? No. Nosotros estamos planificando tener lista esta iniciativa para finales de esta semana o a más tardar a mediados de la semana entrante. Ahora, hay una diferencia entre cuándo estaría lista la iniciativa, cuándo la puede conocer el Congreso de la República, cuándo se podría conseguir el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad y luego el debate de cuándo estas reformas entrarían a regir en función de lo que establece hoy por hoy la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Franco, lo que nos está diciendo el magistrado es que una primera idea en torno a la propuesta de reconocer el voto nulo es convertirlo en una especie de opción real para que el guatemalteco pueda, mediante ese voto nulo, expresarse que está en desacuerdo con el procedimiento electoral que se llevó a cabo, con la oferta electoral que se le ofreció en un procedimiento. Y este podría tener desde un ámbito nacional, por ejemplo, elección a la presidencia y vicepresidencia o integración del listado nacional de diputados,
o podría tener un ámbito distrital y municipal. Distrital cuando abarque a un departamento, por ejemplo, la elección de diputados de uno de los distritos electorales, y también la elección de un alcalde. ¿Cómo reaccionarías frente a esta primera opción? Yo creo que es bastante propositiva la propuesta, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, para que tenga realmente incidencia jurídica y política el voto nulo, algo como ya se desarrolla, por ejemplo, en el caso de Ecuador. 50% más 1 me parece un porcentaje que hay que discutir si efectivamente aplica bajo la modalidad del... En Ecuador es 50 más 1. En Ecuador... El 50 más 1 hace que se anule una elección. Que se anulen las elecciones independientemente del gobierno nacional o subnacional y dependiendo también de la circunscripción determinada, ¿no? Y en el caso de Guatemala me parece que en el voto nulo hay que ver algunos elementos, digamos, con respecto a la historia reciente política electoral. Por ejemplo, para los comicios 2011, en la primera vuelta fueron aproximadamente 218,000 votos nulos, que refleja un porcentaje de 4.2%, y en segunda vuelta electoral fueron 124,000 votos nulos, para un total de 3.0%. Eso significa un no despreciable 7.2% del total de votos emitidos. Recuérdense que aquí tenemos 3 tipos de votos. Total de voto válido, el que es sumatoria final para elección de representantes en un marco de democracia representativa liberal, votos en blanco, que es otra categoría, y votos nulos. Entonces me parece bastante propositiva. Sin embargo, creo que también debe articularse con las otras propuestas estructurales a la reforma a la ley electoral. Claro, hay que recordar que el voto nulo es una forma de ejercicio del sufragio universal y es una libertad de expresión del ciudadano. Entonces, yo creo que es bastante progresista la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, y me parece que debería aplicar precisamente a los 3 tipos de sistemas representativos: elecciones presidenciales, corporaciones municipales y diputaciones distritales. En la semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta, corríjame usted, al Congreso, donde estaba incluido ya el voto nulo. Pero usted habla ahora de un poco de tiempo para que terminen de afinar esa exclusiva del voto nulo. Ahí yo me pierdo un poco. ¿Qué es lo que presentaron la semana pasada y lo que están haciendo ahorita? Y en concreto, Estuardo, ¿es posible o no que en los comicios de septiembre el voto nulo tenga algún efecto, alguna validez? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que lo que presentó el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República el día en que se celebró el Día de la Constitución era una propuesta temática, valga la redundancia, de los temas y de los aspectos que a juicio del tribunal recogían no solo el sentir de esa ciudadanía que se estaba expresando, sino un poco las situaciones que venían dando problemas o que han venido dando problemas dentro del cumplimiento de la ley electoral. Eso era lo que se presentó, la propuesta temática, bajo el entendido que el Tribunal Supremo Electoral, en el ejercicio de la iniciativa de ley de la que goza en materia electoral, estaría proponiendo en fechas próximas la iniciativa como tal. Y en esa es en la que se ha estado trabajando. Ya llevamos bastantes reuniones en equipo que se han sostenido. Hemos atendido y escuchado a muchos analistas, a muchos foros de opinión que nosotros consideramos han sido bastante objetivos para que la propuesta sea lo mejor posible y lo más contundente, de manera que se logren resolver los problemas de fondo. Hoy por hoy, Paola, el problema que tenemos es que hay un artículo en la ley electoral y de partidos políticos de rango constitucional que los magistrados no pueden tergiversar o pasar por encima de. Y básicamente lo que dice ese artículo es que cualquier reforma que se pretenda hacer o que se haga no puede afectar el proceso convocado. Existen posibilidades, como por ejemplo que la Corte de Constitucionalidad, con un dictamen favorable, y el Congreso de la República, con una mayoría calificada, autorizaran reformar ese artículo que dice que esas normas no pueden entrar a regir en este momento. Sin embargo, se está haciendo un análisis y no tienen idea de a qué nivel, en el sentido de determinar si existe alguna norma jurídica que pudiese aprobarse ahorita y que además empiece a regir ahorita, pero que no afecte derechos adquiridos por las organizaciones políticas. En cuanto al tema del voto nulo, el tema también es más profundo de lo que dice, digamos, la propia legislación, porque acá lo que hay
en este país es un problema ahorita de institucionalidad versus legitimidad, en donde por un lado tenemos a la Constitución y a la ley electoral que establecen una serie de cuestiones, como por ejemplo la pureza del proceso electoral y la efectividad del sufragio, que es la garantía para el ciudadano, y ese es el malestar de la ciudadanía, en donde dicen, mire, esta era mi garantía y a mí no se me está respetando, y si no se me está respetando, yo no quiero que hagan elecciones, pero no es que no quiero que hagan elecciones porque soy un revolucionario y no me gustan porque no me gustan porque los actores de una u otra manera han porque no me están tergiversado. ofreciendo nada que a mí me satisfaga. Pues al final del día, no solo puede ser que no te ofrezcan lo que te estén dando, pero yo creo que es porque hubo un aprovechamiento del sistema electoral y de la normativa electoral. Y cuando uno mira el derecho de elegir y ser electo, de cómo lo contempla el Pacto de San José en su artículo 23, es el que yo creo que sí da pie para poder pensar que, se los quiero leer, dice en literal B, son derechos políticos de todos los ciudadanos votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Entonces, si la libre expresión de un elector no se puede plasmar en los resultados, por ejemplo, en el caso del voto nulo, ¿qué sentido tiene? Y eso es lo que yo creo que está tratando de transmitir la ciudadanía a través de la vinculancia con el voto nulo. Yo podría replantear el asunto y cuestionar cuán libres son unas elecciones a las que asisten los ciudadanos convocados por un Tribunal Supremo Electoral que no revisa la procedencia de los fondos de las campañas. Muchos de esos fondos provienen justamente de lo que se le ha escamoteado al Estado vía, por ejemplo, el robo de parte de un porcentaje de lo que se paga por obra pública. Lo obtienen las bancadas que asignan los fondos, las empresas constructoras se las entregan a los partidos y luego los candidatos nos aparecen con 4 años consecutivos sin que el Tribunal Supremo Electoral les ponga freno real para realizar esa campaña de 4 años y luego vengan a comprar el voto. Señores, tenemos rifa de motos, tenemos rifa de bicicletas, tenemos prácticamente a la televisión abierta ordenada en favor de un candidato. Son elecciones libres, ese es mi cuestionamiento. ¿El Pacto de San José se está cumpliendo verdaderamente cuando vamos a estas elecciones? Yo sí plantearía y precisamente desmitificaría eso, ¿no? La ley per se no genera cambio ni transformación social. Son grandes marcos regulatorios y si nos vamos al imperio de la legalidad y el Estado de Derecho, la última memoria de labores del MP te habla de una tasa de impunidad de 93. Estamos hablando perfectamente de una democracia simulada, una democracia de electores y no de ciudadanos, donde los elementos de la ciudadanía plena, donde la eficacia de esa incidencia real en la toma de posición de los ciudadanos es bastante relativa, ¿no? Entonces yo abriría el debate a no ceñirnos específicamente esa rigurosidad o poca flexibilidad de la ley electoral, acataría más ese tipo de demandas ciudadanas de manera organizada, colectiva, revisaría precisamente ese dictamen favorable de la ACC, revisaría, digamos, el hacer el lobby en el Congreso para esa mayoría calificada de 105 diputados para que efectivamente pudiera tener una significancia, no estadística porque el Tribunal Supremo la contabiliza, sino incidencia jurídica real. Este sistema ha colapsado. Tú muy bien lo has dicho, Juan Luis, mucha oposidad, mucho caudismo, mucho clientelismo, vemos una serie de tráfico de influencia. Me parece que el sistema hay que replantearlo desde una reforma más estructural y profunda, que no solamente la democracia electoral, pero señores, que es coyuntural. Si se consiguiera que tenga una validez el voto nulo. ¿Qué? ¿Qué se gana? ¿Y se vuelve a hacer una elección? ¿Para qué? Bueno, dentro del procedimiento que se está previniendo, en el caso de que, por ejemplo, el voto nulo llegue a cierto porcentaje, los partidos políticos que deseen nuevamente participar tendrían que convocar, por ejemplo, a nuevas asambleas extraordinarias, proponer nuevos candidatos, porque hay una diferencia entre que a la persona no le guste el sistema o no le gusten los candidatos. Y hay que respetar que esas dos posibilidades existen. Entonces, a través de esa asamblea extraordinaria en la propuesta, y que todavía es una propuesta, pues los partidos políticos propondrían nuevos candidatos. Estamos tratando de ver cómo se hilvana para que todo logre encajar dentro de una segunda vuelta electoral, si es que se tuviera que dar, y luego empieza el tema del presupuesto que se necesita para poder cubrir eso. Yo solo quiero agregar una cosa, y es,
creo que la peor amenaza que estamos viviendo ahorita los guatemaltecos es, por supuesto que tenemos que defender la institucionalidad, pero a mí, obviamente, tengo un carácter de magistrado suplente en el Tribunal Supremo Electoral, pero como ciudadano lo que a mí me preocupa es que lleguemos a las elecciones, resulte algún ganador y ese ganador no tenga la legitimidad y un mínimo necesario de apoyo de la población y que nos topemos con gobernantes deslegitimados en cuanto al sentir de la población. Eso sí puede ocasionar incluso una crisis mayor de la que está pasando ahorita Guatemala. Señores, déjenme preguntar, ¿puede el Tribunal Supremo Electoral anular la convocatoria a elecciones y postergarla? La obligación constitucional es que el 14 de enero se cambie al gobierno. ¿Puede postergarse las elecciones legalmente? ¿No puede el tribunal anular su convocatoria? Yo creo que el Tribunal es supremo, pero tampoco se puede inventar el derecho el Tribunal Supremo Electoral y necesitaría obviamente de una situación, no quiero utilizar el concepto de fuerza mayor, pero sí de algún razonamiento en donde existiera la voluntad política de todos los entes del Estado, reconociendo que la crisis política y social excede de lo que te dice la normativa legal. Porque lo que hoy por hoy le establece a uno la ley electoral y de partidos políticos y la propia Constitución es cuándo se tiene que hacer la Constitución, dentro de qué periodo se tiene que celebrar la primera vuelta y dentro de qué periodo se tiene que celebrar la segunda vuelta. No establece en qué casos uno puede revocar esa convocatoria y caeríamos, por ejemplo, en el análisis de que uno de funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite y ustedes mejor que nadie ya saben lo que ese debate, por ejemplo, abrió en el caso de la suspensión. O sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero definitivamente tienen que existir elementos. Por ejemplo, ¿qué sucede con el informe de CICIG cuando salga? Tanto si viene muy fuerte en el sentido de nombres y direcciones y lugares, a y una dinero cosa, de corrupción en las campañas. O una cosa tan general como, por ejemplo, que te dijera, mire, nosotros consideramos que el 15% o cualquier porcentaje de recursos son ilícitos o procedentes de tal, suficiente para meterle también más deslegitimación a los actores y al sistema. Pero es válido, es válido que se conozca. Y te doy un elemento más. ¿No? Sí, por supuesto. Y te doy un elemento más. ¿Qué ocurre si la Corte de Constitucionalidad termina amparando al señor Medrano, al señor Meda, a la señora Maldonado, a todos los señores que sabemos que son profundamente corruptos y que están buscando la reelección? Y a quienes la Contraloría no ha podido, por orden de una sala de apelaciones, pues negarles el finiquito para participar. ¿Cómo debe actuar el Tribunal Supremo Electoral si es auténticamente supremo frente a esa solicitud de inscripción de esas personas? Yo lo veo un poco complicado con la lógica suprema si vemos que efectivamente se eligen a los magistrados titulares o suplentes desde el Congreso de la República. Y son ellos los hacedores ahora de los cambios, por ejemplo, a la reforma electoral y de partidos políticos. Tienen la sartén por el mango. Pero por el otro lado yo provocaría un debate a no ser paranoicos y si es una ley electoral con rango constitucional, pues aperturar el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita, por ejemplo, un debate más profundo. No solamente revisión a la ley electoral y de partidos políticos, sector seguridad, justicia, revisión de los órganos del control jurídico y político, porque nos hemos dado cuenta con mucha evidencia que el tribunal no tiene la capacidad para auditar y fiscalizar a las organizaciones que superan un techo máximo de campaña de 58 millones. Revisar, por ejemplo, el rol de la Contraloría. ¿Tiene la capacidad o no tiene la voluntad? Porque esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuán difícil es montar un sistema de escrutinio de gasto de fondos? Tampoco es una cosa del otro mundo, se puede contratar a una firma auditora. Yo creo que no tiene la capacidad en términos de fortalecimiento institucional hoy por hoy, y todavía tiene una desconcentración administrativa, no una descentralización, por ejemplo, política electoral en las circunscripciones electorales municipales. Pero por otro lado, revisar, por ejemplo, la actualización de la ley, las trilogías de leyes de participación. Me parece que la ley electoral debe tener un contrapeso en el sistema político, que es fundamentalmente esa participación ciudadana, los marcos jurídicos que permitan cogobernar
mantener un punto de equilibrio y efectivamente coadyuvar en los procesos de auditoría social en función de ese régimen pues que altamente colapsado, caduco y que no tiene legitimidad. Magistrado, cerramos ya esta conversación. Solo dicen algo rápido, que debería tener la papeleta una casilla que diga nulo para que no se confunda con el que se salió de la línea, por ejemplo. Dentro de las propuestas que se están haciendo cabalmente es agregar dentro de la papeleta el espacio que diga voto ninguno o nulo. Y Juan Luis, solo te quiero decir que lamentablemente si en Guatemala hubiéramos respetado desde hace años el artículo 113 de la Constitución, que es el que establece que para elección o selección de cargos de elección popular o empleados públicos y funcionarios se debe de ver que los mismos cuenten con condiciones de capacidad, idoneidad y honorabilidad, no estaríamos teniendo todo este problema. Te ha tocado ser magistrado seguramente en el periodo más interesante de la historia moderna. Pero gracias a Dios tenemos esa oportunidad. Gracias por acompañarnos, señores. Vamos a la pausa comercial y volvemos.